Dios les bendiga. Bienvenidos a su espacio devocional, Palabras para una vida abundante. Hoy quiero que reflexionemos sobre un texto que se encuentra en Lucas capítulo 19, versos 1 al 7, que dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La semana pasada escuchábamos un bello devocional que trataba sobre la eficacia de la confesión y se nos invitaba específicamente a la confesión de nuestros pecados, al reconocimiento de nuestras fallas. Hoy quiero usar el texto de Lucas 19 para quizá, con la ayuda de Dios, hablar sobre la importancia de ese reconocimiento de pecado y de los peligros de no hacer ese ejercicio espiritual. Así que vamos allí, en esos primeros versículos del capítulo 19. Allí Jesús llega a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Jesús se adentra en una ciudad que ya de por sí era una ciudad condenada, construida bajo maldición. Fue el sucesor de Moisés, Josué, quien dijo allá en el capítulo 6, Josué 6:26, «Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a construir esta ciudad de Jericó». Pues Jericó fue reconstruida con el tiempo y le pusieron el mismo nombre. Allí, en la socialmente condenada Jericó, Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, el jefe de los publicanos. Por eso seguramente sus compatriotas le miraban con desprecio, ¿no? Me imagino cuántas veces a este hombre malo, rechazado y desechado culturalmente, le habrían gritado traidor, ladrón o cosas semejantes, ¿no? Bien, pero lo que sucede es que ahora lo vemos en la cima de un árbol, tratando de verlo a él, a Jesús, de quien ha escuchado tanto. Noten que aún el más vil de los pecadores siente curiosidad por Jesús. Y cuando Jesús llega al lugar, él miró hacia arriba y lo vio y le dijo: Zaqueo, apresúrate, desciende, porque hoy he de quedarme en tu casa. Si es que él se apresuró, descendió y recibió a Jesús con júbilo. Así concluye el verso número 6. Hermanos y amigos, no sabemos qué sucedió en la casa de este pecador aquella tarde, pero sí sabemos que algo pasó en Zaqueo. Tanto así que las únicas palabras que Jesús, o palabras de Jesús que quedaron registradas, ¿no?, de este evento, luego de que él se autoinvitara a la casa de este pecador, son en respuestas a la interesante declaración que realiza Zaqueo. Mira, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, y si he tomado algo de alguien bajo pretensiones falsas, lo restituyo 4 veces. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, y porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí entonces vemos a un pecador que, reconociendo su pecado, se arrepiente y se convierte. Un Zaqueo que se dispone ante la presencia del Señor a superar la codicia. Aquí vemos también a un Jesús que no se queda con los prejuicios sociales y que busca llevar a la salvación a los pecadores con quien se encuentra. Sí, Jesús se mete en una ciudad condenada, y estando en esas tierras aparentemente malditas, ahora le da por entrar en la casa de un deplorable pecador. ¿Y eso qué genera? Una reacción bastante interesante. Es cuestionado por los buenitos, ¿no?, de la época de Jesús, quienes al mismo tiempo que presencian la conversión de un pecador, refunfuñan, ¿no?, con desconfianza, como dice el verso 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Y ahí es donde empieza el problema, hermanos y amigos, y ahí es donde quiero hacer énfasis
en estos últimos? Porque quizá debamos reflexionar sobre eso. La semana pasada, en este mismo espacio, se nos hablaba de la importancia de la confesión de pecados, y pues hoy en día la gente hace poca conciencia de pecado y no camina entonces hacia la conversión. Y al no hacer conciencia de pecado, seremos como estos últimos en casa de Zaqueo. A alguien así le quedará fácil entonces juzgar, verse bien a sí mismo y volverse juez. Se volverán expertos en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que está en su propio ojo. Solo reconociendo nuestros pecados se puede permanecer válidamente cerca de Jesús. Solo así se puede permanecer válidamente en la iglesia. Somos pecadores y eso no es incorrecto decirlo, por el contrario, es incorrecto ocultarlo, porque eso es lo que lleva a que muchas veces la gente se confunda y crea que la iglesia es un club de caballeros, un club de buenitos reunidos, como una visión algo puritana pero deforme de lo que realmente es la iglesia. No, somos pecadores. Pablo incluso dice de sí mismo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, que él dentro de esa lista de pecadores es el primero. Estos que ven a Jesús y a Zaqueo no se ven pecadores, se ven bien, se ven buenitos. ¡Qué pretensión, hermanos! En algún momento alguien le dice a Jesús, Maestro bueno, y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Y no es que aquí Jesús esté negando la bondad que hay en él, por supuesto que no. Lo que Jesús está mostrando es que si hay algo de bondad en él, es a causa de Dios. De esa manera pasa con todo aquel que, siguiendo a Cristo, permanece en la iglesia. No se niega la bondad que pueda haber en alguien, sino que se reconoce que todo lo bueno que se puede expresar en uno es por gracia de Dios. Alguien puede considerarnos a nosotros capaces o inteligentes en algo, pero si hay algo de inteligencia en alguien, es porque Dios de su infinita sabiduría nos permite un poquito infinitamente pequeño de lo suyo, porque la poquedad de Dios es más vasta que la grandeza de los hombres, porque lo más pequeño, insignificante, lo más ínfimo de Dios es más grande, más abundante, más fuerte que la grandeza, que la fortaleza del hombre. Por tanto, no hay espacio para la arrogancia, no hay espacio para el orgullo. No de balde la iglesia nos viene hablando intensamente sobre humildad y sobre mansedumbre. ¿Por qué? Pues porque a falta de dicha humildad, las personas cayendo en la altivez y el orgullo olvidan su lugar y se ven a sí mismos buenos y dignos, y poco a poco quizá dirán como el hombre de la parábola, gracias a Dios porque no soy como este pecador, porque es que yo sí hago esto, porque es que yo sí hago aquello, y allí su perdición. Sí, la palabra del Señor nos invita a no pretender dárnoslas, no de buenos, sino a reconocer que somos pecadores. Pero ojo, no cualquier pecador, ojo, no cualquier malo, somos los malos convertidos. Ojo, no somos aquellos pecadores que se revuelcan en el fango, que se deleitan con ello y su fango les enorgullece, no. Somos de aquellos que, aunque sabemos lo que es estar allí en el fango, hemos aceptado el llamamiento de nuestro Señor. Y aunque creíamos que lo nuestro era vivir allí en ese fango, hemos aceptado su propuesta. Y así nuestro Señor nos ha venido sacando del lodo cenagoso y nos ha venido limpiando, y con su palabra lo sigue haciendo. Al sol de hoy nos sigue limpiando. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Dice el Salmo de David en el capítulo 51. Y es así como nosotros podemos entender que lo más vil y menospreciado escogió Dios, y a ellos los puso como luz a las naciones. Porque al final, hermanos y amigos, ¿a quién fue a buscar Jesús? ¿No fue a los pecadores? Los publicanos, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, pecadores. Pero su mensaje convertía a estos pecadores en convertidos para la gloria de Dios. ¿Y los buenos de la época? ¿Y los buenitos de la época de Jesús? ¿No eran esos otros? ¿No eran generalmente a veces esos sacerdotes y fariseos los que eran dados por buenos? ¿No eran ellos los que lo criticaban por eso? Los que al final hacen todo por destruirle. Los que al final se indignan diciendo, es que ha entrado en casa de un pecador, es que se hospeda con pecadores, es que se sienta a la mesa y come con ellos. Es que cuando dejamos de hacer conciencia de nuestro pecado, podemos dejar de vernos necesitados y empezar a percibirnos como aquellos que al pretender estar bien,
cree en no necesitar médico. Perdemos sensibilidad espiritual y con ello la capacidad de ver lo que es verdadero. Estos no ven una gran obra de salvación dándose allí. Estos que de alguna manera están cerca de Jesús no se alegran por el perdido que es hallado, por la oveja extraviada que ha sido encontrada. Ellos solo pueden ver esto con desprecio. Y es que de nada sirve estar cerca del Maestro si no me humillo delante de Él y reconozco mis males. Algo similar ocurre con Herodes. En Lucas, en el capítulo 23, cuando Jesús es enviado por Poncio Pilato a Herodes, dice el verso 8, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle, porque había escuchado muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes, al igual que Zaqueo, había oído de Jesús y ansiaba verle, pero a diferencia de Zaqueo, Herodes no se baja de su prepotencia, de su aparente grandeza, de su arrogancia, de su altivez. No reconoce sus males, no se ve necesitado. Y en ese estado, hermanos, ¿qué se puede lograr? Dice el verso 9 que Herodes le hacía muchas preguntas a Jesús, pero él nada respondió. En un estado así, las inquietudes y preguntas que pueda tener el ser humano quedarán sin respuestas. En esa actitud soberbia, alguien puede oír el mejor de los mensajes, la mejor de las enseñanzas en la iglesia y no encontrará respuesta alguna. Al final allí Herodes termina decepcionado, menospreciando a Jesús. De nada sirve estar tan cerca del Señor y no ser consciente de nuestra realidad de pecado. Así que, hermanos y amigos, revisemos nuestra vida, confesemos nuestros pecados. Si su pecado le avergüenza, supere aquella vergüenza y busque ayuda en la iglesia. Pero caminemos hacia el arrepentimiento, caminemos hacia la conversión. No llevemos vidas dobles, no. Nosotros no somos de los que esconden su pecado, somos de los que confesamos nuestros pecados. Ojo, el Señor fue claro en manifestar su malestar al ver en el templo gente con todos los propósitos e intereses personales, menos el de dignificar a Dios con la realidad de la vida que tenían. Y eso lo afecta, eso lo enerva, ¿no? Recordemos que el Señor no aprueba a aquellos que hacen del lugar sagrado una cueva de ladrones. La iglesia no es cueva de ladrones. Las cuevas donde reina la oscuridad era el lugar predilecto para el escondite de aquellos ladrones. Estas cuevas, registran la historia, se encontraban sobre las mismas montañas, ¿no?, que daban allí al camino. Y de allí los maleantes podían ver quién se avecinaba por allí en el camino y saltaban de sorpresa atacando a las víctimas para luego volver a refugiarse en ellas. La iglesia no es un lugar oscuro para que vayas a esconder tu maldad. Es un territorio, por el contrario, lleno de claridades de Dios, para que exponiendo tu vida dejes descubrir aquello que deforma tu existencia. Un territorio para que en la medida en la que avanzas hacia la luz de Dios, esta va revelando, ¿no?, todos esos entresijos de la vida en los cuales se ha venido acumulando mugre y se ha venido acumulando polvo. Aquellos rincones en donde se ha amontonado basura y suciedad en nuestro interior. Para que al darnos cuenta de ello, podamos hacer ajustes en nuestra vida. No para taparla y disimularla como quien echa mugre bajo la alfombra, sino para limpiarla. Hoy, la buena noticia es que el Señor está cerca y Él tiene el poder de perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra vida. Creamos entonces. Y como Zaqueo, bajémonos de nuestras pretensiones que nos pueden hacer ver mejores que los demás y descubramos nuestro pecado. Caminemos hacia la conversión. El Señor ha puesto su mirada sobre nosotros. Aún nos espera y quiere hoy hospedarse contigo. Oremos entonces. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ayúdanos a vernos siempre necesitados de ti. Ayúdanos a ver nuestra maldad y a vencerla y a superarla. Sabemos que si descubrimos que el pecado abunda, sobreabundará tu gracia. Ayúdanos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.